Entonces, en esta mañana, en esta mañana, vamos a tener un mensaje un poco diferente, ¿verdad? Yo había recibido palabra de Dios incluso a principio de esta semana, pero yo le pedí al Señor, ¿cómo puedo demostrar esa palabra de una manera diferente? Y entonces, en esta mañana, usted me va a ayudar a visualizar en esta mañana lo que Dios tiene para usted en este día. Amén. Así que usted va a poner a volar su imaginación en esta mañana y va a trabajar conmigo lo que vamos a ver en la Biblia. Pero antes de comenzar, yo quisiera invitarles a que este jueves hay un culto de alabanza y adoración que nosotros vamos a tener en esta iglesia. Si a usted le gustó la música en el día de hoy, si usted pudo adorar al Señor, venga el jueves, porque el Señor se va a glorificar y nosotros creemos eso. Amén. Venga el jueves. Y además de eso, en esta semana yo tuve mucho trabajo y en uno de los grupos de los jóvenes, uno de los chicos puso una foto, la cual yo quisiera que me la pongan en la pantalla, y esa foto prácticamente hizo mi semana. Amén. La foto dice: esperemos que este león tenga un corazón cristiano. Y el león comenzó a orar y dijo: Señor, bendice este almuerzo que pusiste sobre mi mesa. Amén. Ese chiste me lo mandaron esta semana y de verdad que fue muy refrescante. Muy refrescante. Amén. Vamos a la Biblia en esta mañana. Gloria a Dios. Palabra viva. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 1. Esto lo hemos visto muchas veces. Muchas veces. La pesca milagrosa. Vamos a ver, ¿quién me dice cuál es el personaje aquí en este, además de Jesús, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje de este capítulo que vamos a ver? Pedro, ¿verdad? Y hay algunos datos curiosos de Pedro que hemos buscado. Dice que Pedro estaba casado, porque en uno de los versículos de la Biblia dice que Jesús fue a sanar a la suegra. ¿Qué quiere decir? Que si tenía una suegra, ¿verdad? Y tenía familia, porque su hermano, que era Andrés, ¿verdad? También era un pescador con él. Pero hay otra cosa más. Pedro era pescador de profesión. Eso era lo que hacía, O sea, que si usted es bueno en algo, usted estudió en la universidad, estudió en el colegio, sabe hacer un oficio, y usted sabe hacer eso, pues él sabía hacer eso, ¿verdad? Y dice que era pescador. Vamos a leer. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret. Lago Genesaret igual a Mar de Galilea, ¿verdad? Ok. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y vamos a tratar de hacer una pausa ahí. Y entonces yo le dije que usted me iba a ayudar en esta mañana a predicar, ¿verdad? Así que vamos a visualizar eso. Vamos, imagínese usted que usted está en ese lugar, Mar de Galilea. Yo tenía unas fotos, pero la verdad no se las di a los chicos de multimedia para que más o menos vieran cómo era. Pero imagínese que usted está en una playa, ¿verdad? Y están las barcas ahí, hay menos olas, obviamente. Y Emma, vamos a hacer algo diferente. Imagínense que estamos en un culto de testimonio. ¿A cuánto le gusta el culto de testimonios? A usted le gusta, ¿verdad? Y en esa noche que tenemos ese culto de testimonios, está aquí el hermano apóstol Pedro, ¿verdad?
Y entonces le damos un aplauso al hermano apóstol Pedro, que está aquí en esta noche, y le decimos, hermano apóstol, cuéntenos cómo fue su historia. Todos sabemos que la historia del apóstol Pedro fue una historia llena de gracia, en la que Jesús mismo volcó su corazón hacia él, ¿verdad? Y viene el apóstol y se para aquí en esa noche y dice, bueno, yo era un pescador y toda mi ropa olía a pescado, todo el tiempo yo solamente olía a pescado. Y yo lo único que sabía hacer era pescar. Pero un día apareció este hombre y yo esa noche no habíamos pescado nada. Entonces, hagamos otra pausa ahí. ¿A cuánto le han salido cosas mal? ¿Verdad? Le han salido cosas mal. O sea, que usted se identifica con Pedro, que esa noche no había pescado nada. Yo quisiera que usted experimente sus sentimientos de wow, qué difícil. Pasamos toda la noche trabajando y trabajamos en balde, no hicimos nada. Si hubiera dicho y pescamos 3 pescados, yo estoy seguro que la Biblia lo hubiera dicho. Pero dijo nada, absolutamente. Y encima de todo eso, yo me imagino que Pedro estaría molesto esa mañana, que no quería que nadie le hablara, como decimos en buen dominicano, con las orejas calientes, ¿verdad? Y entonces esa noche, esa mañana estaba Pedro ahí y llega vamos a decirlo así, llega y lo primero que le dice es, aléjame un poco la barca de la orilla. Si yo fuera Pedro, en ese momento yo hubiera dicho, bueno, no hice nada toda la noche, déjame ver cuánto le voy a cobrar a para movérselo un chin y que pueda predicar ahí, ¿verdad? Vamos a cobrarle algo. Pero el Señor lo pidió como un caballero. Dijo, por favor. Y se sentó y enseñaba desde la barca. Wow. Hermanos, ¿cuánto quisieran prestarle su barca al Señor? Yo quisiera prestársela. Que Dios me pida a mí mi barca. Wow. Qué privilegio. Y en esa parte vemos todo este panorama donde no había pescado absolutamente nada. Y dice la palabra, versículo 6, y así lo hicieron, echaron las redes y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a su compañero, ¡hey! Vengan, ayúdenme, que no puedo. Y dice, ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas, no una, 2 barcas que comenzaron a hundirse. Imagínenselo, hermano. Yo quiero que usted lo visualice eso. Imagínense que hasta arriba, que el piso de la barca eran peces, porque para que se hunda tiene que estar hasta arriba. Eran tantos que se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. O sea, que él tenía una compañía de pesca, ¿verdad? No temas. Desde ahora en adelante serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra. ¿Y qué dice? Dejaron todo. Wow. Dejaron su profesión, dejaron su compañía, dejaron su familia, dejaron todo. Wow. Usted podría decir que cargaron su cruz. Tomaron su cruz y dice, y siguieron a Jesús. Wow. Esto es increíble. Esto es un milagro que presenta la Biblia de una manera clara para que usted entienda que dejaron todo. Jesús hizo el milagro, le demostró su poder. Pero
podemos ver que en el versículo 5 dice, Maestro, hemos estado pescando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Señor, era un profesional. Y viene y le dice, echa la red. Hermano, es que no es con tus fuerzas. Es que no es con tus fuerzas. Es que el Señor te mandó. Y yo leí esta semana algo que me pareció muy gracioso. Y decía que le dijo un general a su subordinado, vayan y hagan esto, esto y esto y esto. Y el subordinado le dice, pero Señor, es que es imposible hacer esto que tú nos estás pidiendo. Y él le dijo, yo no doy órdenes imposibles. El Señor nunca te va a dar una orden que sea imposible de cumplir. Amén. Y podemos ver que a través de la Biblia, Pedro hizo muchas cosas. Vamos a leerlo. Hechos 5, del 12 al 16. Vamos a leerlo. Van conmigo, ¿verdad? ¿Se lo están imaginando? Ok. Hechos 5, del 12 al 16. Amén. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie en el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Léalo ahí, dice, seguía aumentando. O sea que se iban sumando personas. Estaba corriendo la palabra. Y era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¡Wow! La sombra. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Quiere decir que después que Pedro le creyó a Jesús, entonces hizo milagros, hizo cosas grandes, ¿verdad? Porque le siguió. Amén. Lo leímos ahí, van conmigo, ¿verdad? Pero en esta noche de testimonios le preguntamos al hermano Pedro, y dígame, hermano Pedro, ¿alguna vez usted volvió a pescar? Y Pedro dice, con esta cara que usted pone, así mismo, la misma, yo estoy poniendo la cara suya, ¿verdad? Y la mía, nunca, yo nunca vuelvo atrás. Y usted pone la cara así, voltea y dice, nunca. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, ¿alguna vez usted ha vuelto a jugar ese numerito? El numerito, sí, en la banquita. Usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha emborrachado? Después de ser cristiano, siguiéndole a Jesús. Yo no estoy hablando de antes de, siguiéndole a Jesús. Pedro dice que Pedro le seguía a Jesús. Lo leímos, ¿verdad? ¿Ha hecho usted cosas que usted sabe que no agradan a Dios? ¿Puede hacer eso usted? Nunca. ¿Lo puede hacer? Y vamos a la palabra de nuevo. Y yo quiero que veamos un aspecto diferente de Pedro en esta mañana. Dice que cuando Jesús iba a ser crucificado ya, habló con sus discípulos y le dijo que era necesario. Dice así mismo la Biblia. Era necesario que fuera a la cruz. Pero no se lleve de mí. Veámoslo en la Biblia, ¿verdad? Dice Mateo 26, 31. Vamos a verlo ahí. Aleluya. Mateo 26, 31. Dice, esta misma noche
les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó el Señor, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Se identifica usted con esta? Yo le dije a usted que usted, la palabra de Dios, se iba a hacer vida en su vida en esta mañana. ¿Se identifica usted con esto? Yo nunca, Señor. Ese numerito, nunca más. Póngale nombre. Póngale nombre. Vamos al versículo 69 para que terminemos de ver todo el panorama. Mateo 26, 69 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar. ¿Qué dice? Jurándoles, a ese hombre ni lo conozco, te lo juro. Poco después se acercaron a Pedro que estaba allí y dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró de nuevo, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Wow. Qué difícil ese momento en el que Pedro se vio. El mismo Pedro que vimos en ese milagro, que dejó todo. ¿Cuántos le están siguiendo a Jesús en esta mañana? Amén. Ese mismo Pedro que estaba en ese mismo caminar en el que tú estás siguiendo a Jesús, negó a Jesús 3 veces. ¿Qué dice? Le falló 3 veces. Y el próximo pasaje que vamos a ver es un pasaje que casi no se trata, no se trabaja, pero es la segunda pesca milagrosa. Y es el milagro que Jesús repite, entre comillas, vamos a decirlo así, para traer a Pedro una vez más. Y en ese momento, de este pasaje, en el que vamos a leer ahora, Pedro se encontraba en el sitio más difícil en el que usted y yo nos podemos encontrar. Hermano, Pedro volvió al lugar donde fracasó. Y Pedro regresó allí porque estaba sintiendo lo que muchos aquí, en esta mañana, están sintiendo. ¿Te suena esto? Soy un fraude. ¿A quién yo quiero engañar? Eso de la iglesia, eso no es para mí. Eso no es para mí. A mí me gusta estar aquí, me gusta la música, me gusta cómo los hermanos me saludan, me gusta la presencia de Dios mientras estoy aquí, pero ay, pastor, miren, si usted me viera quién soy yo, de lunes a sábado, soy otra persona totalmente diferente. Pastor, si usted conociera
con lo que yo lucho diariamente. Hermano, nosotros dirigimos un ministerio de jóvenes y comúnmente se nos acercan jóvenes con diferentes situaciones. Y una de esas situaciones es la pornografía. Quizá para ustedes eso no sea un problema, pero para los jóvenes eso es una debilidad. Yo se lo digo yo hoy. Padres, atiéndanme. Eso es una debilidad para los jóvenes. Y se me han acercado jóvenes que me dicen, pastor, el domingo estoy en la iglesia, hago un compromiso, le sirvo a Dios. ¡Wow! Me siento que estoy en las alturas, me siento limpio, Dios me perdona. Pero cuando llega el miércoles o el jueves, que tengo que estudiar, que yo sé que no estoy ahí para eso, pero que me quedo solo con el computador. Digo, voy a chequearlo nada más, de lejos. Hermano, y cuando usted menos lo piensa, miren, ha caído. Ha caído. Y eso yo le estoy siendo sincero, eso es algo real, ¿eh? Ha caído. Y ese joven entonces, Satanás se sienta así bien comodito al lado de él y le dice, tú eres un fraude. Mira eso. El domingo tú le dijiste al Señor, mira Señor, no vuelvo más. Nunca más. Como Pedro. Como Pedro, lo vimos ahora mismo. Yo jamás lo haré, dijo Pedro. Wow. Yo jamás lo haré. Va conmigo. Y dice que lo dijo varias veces, yo jamás lo haré. Hermano, pero es que no hay un arrepentimiento sincero. Porque es que la Biblia es clara. Y es que cuando hay un arrepentimiento sincero de lo que hiciste, Dios te perdona, pero no lo hagas más. Porque si lo haces de nuevo, estás pecando deliberadamente. Y de la forma que esto funciona, nosotros incluso hicimos una serie en una célula juvenil acerca de esto. Pero es un círculo, ¿eh? De la forma que esto funciona es que la primera vez que lo haces, tú pecas y pides perdón. Y ese perdón viene de una forma fluida. No porque Dios no quiera perdonarte, ¿eh? No confunda eso, hermano. El perdón de Dios siempre está ahí. Siempre. Dios no cambia. Pero la diferencia es que en ese momento nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Amén. Y lo recibimos sin mayores consecuencias. Y muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, usted no vuelve a pecar con eso. Usted se arrepintió. Mire, póngale lo que sea, desde cosas muy grandes hasta que usted le dijo una mentira a su vecino, de lo que sea, ¿eh? O a alguien de su casa, tan sencillo como eso. Yo no estoy hablando de que usted debe 1 millón de pesos, de que nada de eso. Simplemente póngale nombre tan sencillo, desde lo más sencillo hasta lo más grande, el pecado es el pecado. Y en ese momento que está ese joven, viene entonces la segunda vez, donde tú le pides perdón al Señor porque caíste de nuevo en eso. Pero esta vez, tú haces una promesa. Y le dices, Señor, yo te prometo, Señor. Yo te prometo, Señor, que yo no te voy a fallar más. Pedro se lo dijo 2 veces al Señor ahí. Lo vimos, ¿eh? Lo vimos. Pero en ese momento de este pasaje que vamos a leer ahora, que lo vamos a visualizar también, en ese momento Pedro se sentía de esa manera. Señores,
Pedro andaba con Jesús. De ahí a ahí. Lo veía, palpable. Y le falló al Señor. Y volvió. Dice la Biblia, y volvió. Vamos a verlo eso. Juan 21, del 1 al 25. Juan 21, del 1 al 25. Amén. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Tiberíades igual a Mar de Galilea, igual, ¿verdad? Yo lo busqué en un mapa para que lo tengan conocimiento común. Dice que Genezaret fue lo primero. Estaba al lado derecho. Y Tiberíades estaba exactamente a la misma altura, pero al lado izquierdo. Lo pueden buscar en el mapa luego. Y dice, sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. ¿Y qué dice? Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. ¡Wow! ¿Cuánto se parece a lo primero, ¿Lo dice así mismo? No pescaron nada. ¡Wow! Y dice el versículo 4, al despuntar el alba. ¡Wow! Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Señores, yo vuelvo y les explico, Vayan conmigo, sientan ese sentimiento de nuevo. O sea, yo traicioné al Señor. Encima de todo esto, no puedo pescar nada. Yo, el ingeniero, ¿verdad? El que más sabe de lo que, de cómo funcionan y de cómo se hacen las cosas. Yo, el que más sé. No pesqué nada. De nuevo, Y dice que los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y encima de todo esto, no pescamos nada. Les vocea a Jesús y le dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Yo, personalmente, yo digo, oye, nosotros que no hemos pescado nada toda la noche y viene a preguntar que si tienen algo de comer, pero señores, no hay respeto. Yo me pondría, póngase usted en ese lugar, Todo le está saliendo mal. Y encima de eso viene alguien a pedirle algo a usted. Yo cogería una cuerda y coge una piedra y tíresela. Pero ¿cómo va a ser? ¡Wow! Y dicen, no, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Yo les dije al principio que pareciera que el Señor hizo el mismo milagro. Pero hay diferencias, No es el mismo milagro. Dios nunca hace el mismo milagro 2 veces en tu vida. Porque es que Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que nunca cambia. Pero es un Dios que nunca va a hacer lo mismo 2 veces. Podría ser más, pero lo mismo nunca lo va a hacer. Y dice, así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Y tan pronto Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
¿Cuánta gente ustedes conocen que cuando le dicen vamos a bañarnos en una piscina se ponen ropa para tirarse? Yo no conozco ninguna. ¿Y qué dice ahí? Se puso la ropa por respeto, ¿eh? Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca y arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros. Y al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Entonces dígame usted, hermano, si Jesús estaba en la orilla, donde no habían peces, ¿de dónde salió ese pez? Un milagro entero. Yo me imagino, porque dice la Biblia que la creación responde a la voz de Dios. Amén. Y yo me imagino que en ese momento Jesús habrá aparecido en ese lugar. Pudo haber aparecido con todo lo que tenía allí. Pero no lo dice la Biblia. Entonces vamos a imaginárnoslo. Jesús llega a ese lugar, los ve pescando y dice, mira lo que están haciendo. Pero encima de todo eso, Dios te ama. Perdón. Dios te ama encima de todo eso. Jesús nunca le rechazó. Y yo me imagino que Jesús estaba ahí en ese momento y dijo, no sé, un pescado en mi nombre. Y yo me imagino que ese pescado que estaba ahí en el agua dijo, yo prefiero no morir en el anonimato y por lo menos salí en la Biblia, ¡chum! Y salió y se puso en la brasa, ¿verdad? Imagínenselo, vaya conmigo. Y dice que cuando ya llegaron a la orilla, ya estaba el pescado en la brasa. El Señor tenía todo preparado ya. Amén. Para que ellos pudieran descansar. Simón Pedro, dice versículo 11. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados. Eran 153. Y el milagro no es igual. Pero a pesar de tantos, la red no se rompió. En la primera vez dijo que se rompía, ¿eh? Esta vez no se rompió. Nunca es el mismo milagro. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Hermano, es que en ese momento en el que tú sientes ese fracaso, en el que tú has pecado y has vuelto a pecar, tú no sabes qué decirle al Señor. ¿Cómo hablo con Dios en ese momento? ¿Cómo oro? Decía el pastor esta mañana, bajo esa situación. ¿Cómo lo hago? No tenían que decir nada. Jesús sabía todo. Y dice que esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús hizo el mismo milagro en el trayecto. En tu caminar con Dios, ¿cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida, incluso después de tu fallarle? Nunca se parecen los milagros. Podrían parecerse, pero nunca son iguales. Y es que Dios te dice en esta mañana, es que mis planes contigo no han cambiado. Yo no he cambiado. Mi confianza en ti no ha cambiado. Porque es que el Dios que estamos predicando en esta mañana es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que te dice en esta mañana, mi sangre es suficiente
y es abundante para perdonarte. Amén. Yo quiero que escuchemos esta canción que los chicos van a tocar ahora. Y yo quiero, hermano, que antes de hacer los llamados que vamos a hacer, tú escuches la letra de esta canción. Amén. Así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dile Dios. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos